una serie de dirigentes políticos que están en redes sociales a diario, bueno, respaldando, motivando a que a Venezuela ocurra algo por la vía de la fuerza. La agencia Reuters, por cierto, también publicaba hace algunos días que un sector que encabezó David Smolansky en su momento hizo un lobby bien importante en Estados Unidos para decir, para tratar de convencer a quien después quien terminó siendo asesor de seguridad de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, Mike Waltz, trataron de convencerlo, bueno, de que Maduro realmente era el líder del Tren de Aragua. Así lo ha publicado la agencia Reuters, y hay una serie de campañas que se han venido desarrollando, bueno, justificando todo este tipo de agresiones, todo este tipo de acciones, que si bien, bueno, más allá de por supuesto, de que la política del presidente de los Estados Unidos ha sido muy compleja de entender, no solamente con el caso venezolano, porque en Venezuela, bueno, aplican este tipo de situaciones, pero al resto del mundo aplican impuestos arancelarios, lo que ha sido la llamada guerra de aranceles, ¿no? Que por cierto ahorita está en Asia, en reunión con Xi Jinping, a ver qué se logra, una amenaza de aranceles de más del 100%. En ese particular, en el caso venezolano, y también un poco en el colombiano, bueno, no ha encontrado precisamente Donald Trump una unidad frente a este tipo de agresiones, sino un sector que, bueno, más bien le dice que sí, que lo haga, que ese es el camino correcto. Bueno, pero yo creo que ese es un sector que no es mayoritario hoy en día en el proceso venezolano, porque entre otras características no viven aquí, viven fuera. Y por más que vivas afuera, es muy difícil llevar el día a día del país, ¿no? Y de la política nacional y la geopolítica, es muy complejo, ¿no? Y es un sector que ha venido de error en error, o sea, de manera importante. De manera que menos mal que ese sector no configura una mayoría en el país hoy. ¿Por qué? Porque la estrategia de Donald Trump, ¿cómo no? Pudiéramos concluir que de 199, vamos a decirlo de esa manera, exagerando, exageración pedagógica, como dice un compañero, vamos a ver que de 199 son correctas, pero la más importante no se le dio, que es generar el conflicto interno. Entonces, al revés, se le convirtió eso en un boomerang, y el conflicto interno lo tiene él en Estados Unidos, que está influyendo de manera consistente en una baja popularidad que tiene su gobierno. Por lo tanto, marchamos hacia unas elecciones de medio término que pudiera salir derrotado de manera importante en esas elecciones, y cambia la configuración del Congreso norteamericano. Aun cuando hoy hay fuerte intención de aprobar una ley en la cual el señor Trump no pudiera, sin pasar por el Congreso, aunque los estudiosos constitucionales norteamericanos dicen que tiene que pasar por el Congreso si va a atacar a Venezuela ya militarmente o si van a invadir al país. Sin embargo, hay todo un movimiento de demócratas y republicanos para aprobar un proyecto de ley que apenas en la última aproximación en la votación, bueno, faltaron 2 votos para aprobarlo. Yo creo que se dice que ya tienen esos votos y que pronto van a presentar esa moción en el Parlamento. De tal manera que el señor Trump tiene un problema mayor, mayúsculo, sin embargo sigue moviendo estos pertrechos militares. Claro, yo estoy convencido que es con ese objetivo, que robarnos todas esas reservas que tenemos en esa área, y lo peor, intentará liquidar nuestra reclamación, de tal manera que ahí tenemos ese grave problema. Y bueno, no queda otra que resistir. Yo creo que resistir es muy importante. Tú lo decías, que bueno, hay una resistencia del país, y la diplomacia. Eso, digamos, son la tarea que tiene tanto el gobierno como las instituciones, como el Parlamento y como el país. Es decir, yo creo que por ahí es donde tenemos que actuar. Pero y la unidad nacional. Fíjate que se está dando ese proceso. En el Consejo de Soberanía. Bueno, hemos visto en distintos sectores del país. La respuesta política que dio el Parlamento
concentra hoy el diálogo nacional, que es en el marco del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Yo creo que es una demostración en que el país ahí está dialogando, que el país tiene un escenario de encuentro que es muy importante. Y por eso yo creo que uno de los elementos que pudiéramos rescatar es que estas voces que están afuera, que alegan su propia torpeza, que no lo deberían hacer, y la fuerza de esa unidad que se teje allí, bueno, es lo que ha permitido, digamos, marginar esas voces y por el contrario luchar de manera unitaria en este campo de preservar nuestra soberanía y de preservar nuestra paz política. Claro, pero es importante también, entendiendo precisamente cómo operan estos sectores, que bueno, que el diálogo pareciera hoy ser necesario más allá de nuestras fronteras. Ya el diálogo interno se puede consolidar de todos los sectores, pero bueno, estos otros están haciendo lobby en Estados Unidos, están haciendo lobby en Europa, buscando vender esta narrativa, mientras que desde por lo menos el caso de la Comisión de Política Exterior, que hoy es presidida por un diputado de oposición, bueno, ¿qué se hace en este sentido? ¿Cómo al mundo se le está planteando que esto es un asunto que nos está encontrando unidos como país? Si bien estas iniciativas del Consejo de Soberanía se dan, no trascienden a ese escenario que ya es un tema geopolítico. O sea, es decir, no hay una voz de oposición en el mundo vendiendo una realidad distinta. Bueno, pero hay ya muchos gobiernos que no respaldan este crimen de agresión que está cometiendo el gobierno norteamericano contra Venezuela. Y bueno, acuérdate que la comunidad internacional es lenta, ¿no?, por naturaleza. Pero claro, nosotros estamos utilizando una herramienta que tenemos, que es la diplomacia parlamentaria, y por eso te decía, no solamente que vamos a tener mañana ese encuentro de toda la cuenca del Caribe o del Gran Caribe, sino que también actuamos en los multilaterales, actuamos en los parlamentos que va reuniendo zonas geográficas, América Latina, y nos hemos concentrado mucho en América Latina. Tenemos el Parlatino, el Parlacén, por ejemplo, tenemos el Mercosur, el Parlamento Andino, que son parlamentos muy importantes, el amazónico, el indígena, que nos permiten contar nuestra verdad y nuestra realidad. El gobierno, por otro lado, creo que a una sugerencia que hemos hecho, acudió al Consejo de Seguridad, que fue muy importante, debe usar mucho más ese escenario. Yo creo que hay que intensificar la diplomacia energética, ir a los fundadores de la OPEP y además entrar en conciencia de lo que ocurriría si un despropósito de esta naturaleza, que es apropiarse del petróleo venezolano, lo cometiera Estados Unidos, cómo eso afectaría el equilibrio energético global. Pero yo creo que ahí se está trabajando. No digamos que puede haber un poco de lentitud, pero no hay descuido en eso. Y yo creo que en los días por venir, en la misma medida en que el gobierno norteamericano aumenta su agresión contra Venezuela, en esa medida va creando mayores niveles de conciencia en la región, que creo que es más importante la región, porque es capaz de contener al imperio norteamericano. Ahí ya salió Lula, creo que el presidente Lula, claro, no conocemos, digamos, la profundidad del planteamiento de él, pero lo que sí denota es que conserva los valores importantes y principios de la paz en la región, que ha sido, digamos, una decisión común en América Latina y el Caribe, frente a la diversidad y de agresiones globales que ha ocurrido en el mundo. No, América Latina yo diría que tiene dos instrumentos fundamentales que reafirma que es un continente no solamente libre de armas nucleares, aun cuando ya vemos que hay unos submarinos que tienen propulsión nuclear que se están paseando por el Caribe de manera irresponsable, sino que también, apartando eso, es una región libre de conflicto armado. Tenemos el Tratado de Tlatelolco, que es clarísimo en que, y ha sido ejemplo para África, para otros continentes, en que el continente latinoamericano rechaza unánimemente
las armas nucleares en nuestra región. Y después tiene la CELAC, que reafirma eso y reafirma que somos un continente libre de conflicto. Entonces, bueno, Carlos, yo creo que, claro, eso son normas, eso está dentro del derecho internacional y de los tratados y convenios. Ahora, bueno, si tú tienes a la primera potencia del mundo, o vamos a decir la primera potencia militar, bueno, que te planta esta cantidad de equipos militares en una sobredimensión, bueno, que para la agresión, el crimen de agresión, así sea con un fusil, o sea, no lo estoy justificando, pero bueno, haciendo uso de ello, pero para robarse tu energía, tu petróleo, bueno, el gas. Bueno, no es fácil para un país que no tiene una política militar ofensiva, sino es defensiva, y además históricamente cuando Venezuela ha salido fuera de su frontera, no es a conquistar países, sino a lograr libertades en esos países. Es decir, que nosotros no somos un pueblo agresor, ni somos un pueblo que tiene una concepción ofensiva por el estilo, sino que lo que tenemos es parte de una política integral de seguridad nacional defensiva. Entonces, bueno, frente a eso estamos con un gigante en materia, obviamente, económica y militar, y además con una política de sanciones del año 2014 terrible contra el país, que, bueno, nos ha dañado severamente nuestra economía. Por eso, cuando nosotros planteamos este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, logramos tener una mesa económica, porque es verdad que con toda esa agresión el país ha venido creciendo, lo acaba de decir la misma CEPAL, que vamos a crecer, encabezamos el ranking de crecimiento en América Latina al 6% este año. Bueno, ¿qué es lo que tratamos nosotros de hacer en ese marco de concertación de unidad nacional que es esta comisión? Bueno, que es este consejo, es tratar de preservar de manera importante esa política económica, esa economía de crecimiento, bueno, en un mecanismo de concertación que nos ayude a seguir avanzando y a mantener el crecimiento que traemos. En una coyuntura ahora totalmente distinta, bueno, el tema de la soberanía, y es un reto, nos toca despedir lamentablemente, nos queda poco tiempo ya, que el ciudadano entienda que parte de la realidad, de la economía, de lo que está pasando en su dinámica diaria, también tiene que ver con fíjate una cosa rapidito, antes que terminemos, una reflexión quizá final. Yo diría que el nuevo Parlamento, creo que puede ser materia para el nuevo Parlamento, tiene que trabajar en un plan de defensa integral, a la luz de las nuevas realidades, porque vamos a ser siempre un centro de potencias del mundo en querer agredirnos y quitarnos nuestros recursos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que abrir ese debate pasado esta crisis, y Venezuela tendrá que plantarse en por qué ruta, por qué vía va a transitar para su propia defensa, si es por la vía misilística, si es por la vía de drones, etcétera. Pero tenemos que hacerlo para que esto que nos está pasando no ocurra nunca más. Si lamentablemente tenemos que ser suficientemente disuasivos para que esto no nos vuelva a pasar jamás en los años por venir. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Timoteo Zambrano con nosotros en estudio, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior en el Parlamento, 7:50. Gracias como siempre que nos acompañan en redes sociales. Bueno, por temas de tiempo no pudimos leer sus mensajes, había varias preguntas acá para nuestro invitado. Recuerden nuestras redes, @Globovisión, @Primera Página. La pausa y seguimos con más.